Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí nuevamente y estar para hablarles las cosas de Dios, los planes de Dios, el programa que Dios tiene para este tiempo en que estamos nosotros viviendo. Inmediatamente quiero ir a la palabra y buscamos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, desde aquí, desde el centro, todo el centro, del centro, sí. Las orillas también, ¿no? No, el centro. ¿Una sola? Trata de sacarle el centro un poquitito más para acá. Espera que se siente, queda uno, espera que se siente. Y leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 29 en adelante, que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Bueno, para no afectar el video, para que puedas tomar hasta aquí. Sí. Nuestro tema para esta ocasión será la voz de Dios en el fin del siglo. La voz de Dios en el fin del siglo. La voz de Dios al final del siglo XX. La voz de Dios en el fin del siglo XX. A través de la Escritura encontramos que cada generación ha tenido su final. Y en el final de cada generación ha estado la voz de Dios para el fin de esa generación y de ese siglo. Por ejemplo, tenemos el tiempo de Enoc. Allí estaba Enoc con el mensaje para él salir de esta tierra. Pero luego continuó Noé. Y cuando Noé comenzó su mensaje, él comenzó a proclamar el fin de aquella generación. La gente no comprendía que aquella generación había llegado a su final, porque muchas personas piensan y dicen: todas las cosas continúan igual como antes estaban, y no comprenden que para todo hay tiempo. Hay tiempo para nacer, pero hay tiempo también para morir. Y la gente no sabe que las generaciones nacen, pero también tienen su tiempo de morir. Viven un lapso de tiempo sin darse cuenta
que algún día le llegará su final. Y cada generación tiene un siglo donde llega a su fin. La generación del tiempo de Noé llegó a su fin en el tiempo en que apareció Noé proclamando aquel mensaje de juicio para aquella generación que estaba terminando, que su tiempo se le había terminado, y también un mensaje de amor, de esperanza y de libertad para aquellos que iban a escapar de los juicios que iban a venir. Todos los que querían escapar de aquellos juicios que habrían de venir en el fin de aquel siglo, en el fin de aquella generación, estarían en pie delante de Dios bajo el ministerio de aquel hombre llamado Noé. Podríamos decir, estaban en pie delante de Noé, porque Dios estaba con y en Noé, porque Dios siempre ha estado con y en los profetas que Él ha enviado, y ellos han hablado siendo inspirados por Dios lo que deben hablar en ese tiempo. Ahora, vean ustedes, Dios ha enviado mensajeros, profetas en todas las generaciones. Y cuando aparece un mensajero de Dios al final de una generación y al final del siglo, el último siglo de esa generación, ahí aparece el profeta mensajero final con el mensaje final de Dios para esa generación. Y esa es la voz de Dios en el fin del siglo de esa generación. La voz de Dios en el fin del siglo de la generación de Noé, la voz de Dios era el mensaje de Noé. Toda persona que quería escuchar la voz de Dios en aquellos días tenía la oportunidad de escucharla, porque Noé tenía en su corazón y en su boca la palabra de Dios, el mensaje final de Dios para aquella generación, aunque parecía inconcebible a la mente humana. El mensaje final de una generación es un mensaje inconcebible, porque la gente nunca quiere reconocer cuando llegan al final. Nunca quieren reconocer que las cosas tienen un final, las cosas aquí en la tierra, y creen que es imposible que eso que se dice sea correcto. Parecía imposible lo que Noé estaba diciendo, porque nunca antes había llovido. Era como en Lima, Perú. Si usted le dice que va a llover a cántaros 40 días, ellos van a decir, no ha llovido ni una hora en esa forma, como va a llover 40 días sobre Lima, Perú. Pero cuando Dios dice que va a llover en la forma que Él dice que va a llover. Porque ¿quién hizo el agua? Pues Dios. Él sabe la fórmula para traer más agua sobre la tierra en el lugar que Él desee.
Noé sabía que para Dios no había ninguna cosa imposible. Noé conocía el programa de Dios que le fue dado a conocer en esos días. Noé sabía lo que era la palabra de Dios, la palabra creadora. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo los creó Dios? Dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice, y por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho, o nada de lo que es hecho, fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por el verbo. Y si Dios tiene que hacer alguna otra cosa, ¿qué ha de utilizar para hacerlo? El verbo, la palabra. Por eso, toda cosa que Dios ha de hacer, usted tiene que esperarla, porque fue hablada por Dios. Y ese es el programa de Dios para Él llevar a cabo las cosas que Él tiene pensado en su mente. Él pensó hacer un sinnúmero de cosas, las cuales las ha estado llevando a cabo por su palabra. Él habla y las cosas luego acontecen. Hay un lapso de tiempo entre el momento en que es hablada esa palabra y el momento en que se materializa esa palabra. Pero más fue el tiempo, lapso de tiempo que tardó en ser hablada esa palabra desde que estaba en la mente de Dios. Porque en la mente de Dios siempre ha estado desde antes de la fundación del mundo lo que Él ha de llevar a cabo. Y eso han sido millones o billones o trillones de años que han estado esos planes en la mente de Dios. Pero en una forma gradual o progresiva han estado saliendo esos planes, esos pensamientos de la mente de Dios, y para poderse materializar esos pensamientos, esos planes han sido hablados, y a medida que han sido hablados, luego han estado materializándose, porque han pasado de la mente de Dios, han pasado de ser un atributo a una palabra hablada, y luego a materialización. En palabras más claras, han pasado de atributo a teofanía, y de teofanía a materia, a carne humana, lo que tiene que ver con las cosas humanas. Así ha sido ese programa que ha estado desarrollándose, y toda cosa que Dios tenga para llevar a cabo para el presente o para el futuro tiene que ser hablado. Por eso es que Dios, a través de las edades y de las dispensaciones, ha enviado mensajeros, profetas, porque es a través de ellos que Dios ha hablado sus pensamientos, para que luego puedan materializarse esos pensamientos divinos, esos planes divinos. La mente humana no puede entender plenamente estas cosas, pero sí puede entender una porción, la cual le es de mucho beneficio.
y con la cual puede recibir grandes bendiciones. Pero plenamente comprender las cosas todavía falta un poco para comprenderlas 100%. Pero cuando estemos con un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, ya entenderemos mucho mejor a nuestro Padre Celestial. En palabras más claras, cuando regresemos a nuestro hogar, cuando regresemos a la casa de nuestro Padre Celestial, lo vamos a entender mucho mejor. Mientras tanto, tenemos que oír su voz para poder comprender los planes que Él tiene, para poder comprender lo que Él hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que falta por hacer en el presente y lo que Él ha de hacer en el futuro. La única forma de saber estas cosas es oyendo su voz. Las personas que vivieron en el tiempo de Noé solamente podían saber lo que Dios estaría haciendo en esos días a través del mensaje que Noé estaba proclamando, porque esa era la voz de Dios en el fin del siglo final de esa generación. Fue ignorada la voz de Dios porque vino en un hombre sencillo, pero que era un profeta de Dios. Un profeta es uno que viene a la tierra enviado por Dios para el tiempo señalado por Dios, para Dios hablar a través de él, para Dios dejarse oír a través de él, para Dios comunicarle a él los planes que él tiene para ese tiempo y para también anunciar algunos planes que él tiene para el futuro y para aclarar algunas cosas del pasado también. Por eso vienen con las dos conciencias juntas. Vienen preparados por Dios para esa hora, para esa edad o para esa dispensación y con el mensaje, con la palabra de Dios para esa generación. Ellos vienen sin limitaciones. Ellos son los que captan de otra dimensión el programa divino y lo traen a esta dimensión terrenal para que la gente así lo conozcan, porque de otra forma no puede ser conocido el plan que Dios tiene para el ser humano. De otra forma, seguirían la gente en su rutina religiosa, seguirían la gente con la misma rutina y seguirían todos los predicadores, todos los teólogos, todos los doctores en divinidad, todos los ministros, sacerdotes y todos seguirían hablando las mismas cosas sin poderle dar a conocer a la gente el programa que Dios tiene para esa generación, para esos días, y no pueden mostrarle el cumplimiento de ese programa a medida que se va cumpliendo. Porque para eso se necesita un mensajero con las dos conciencias juntas, o sea, un profeta que pueda vivir en esta dimensión terrenal y pueda también vivir la dimensión en donde se colocan los planes y propósitos divinos y puedan desde esa sexta dimensión y aún desde la séptima si es necesario ver, entender, oír
y entonces darle a conocer a los seres humanos lo que corresponde en el programa divino para el tiempo en que la gente está viviendo. Por eso usted encuentra que cuando ha aparecido un profeta sobre la tierra, hace cosas que otras personas no pueden hacer. Es que viene con las dos conciencias juntas y viene con la palabra de Dios. ¿Dónde la consigue? La consigue en la dimensión de la palabra, en la dimensión de la teofanía, en la dimensión secta, a donde nadie puede entrar a menos que no se muera si es un hijo de Dios, pero a la cual tienen entrada, acceso los profetas enviados de Dios en la edad o dispensación en que ellos aparecen. Pueden ir y venir, pueden decir como dijo uno de esos profetas: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra. Es que lo que limita al ser humano para ver en otras dimensiones, en otros mundos y otros personajes de otros mundos, como los arcángeles, ángeles, serafines, querubines, lo que limita al hombre es la separación de ambas conciencias. Si no hay esa separación, entonces, así como se ve acá, se puede ver hacia otros mundos, hacia otras dimensiones. Es como ocurrió en el tiempo de Eliseo, que rodearon a Eliseo porque se lo querían llevar preso para Asiria, y el ejército de los asirios rodeó la casa de Eliseo, y vino el siervo de Eliseo y le dijo a Eliseo: mira, han rodeado la casa los ejércitos de los asirios, porque en ese tiempo cada cosa que planeaba el rey de Asiria con su ejército en contra del pueblo de Israel, venía Eliseo y le mandaba decir al rey de Israel: mira, el rey de Asiria tiene estos planes y te ha colocado esta emboscada. Y el rey de Israel enviaba a algunos para examinar el lugar, y entonces confirmaba todo, y las emboscadas del rey de Asiria contra el rey de Israel no le funcionaban. Entonces el rey de Asiria decía: entre nosotros hay alguien que está de parte del rey de Israel. ¿Quién es el que está de parte de Israel? ¿Quién es el espía que está entre nosotros? Y vino uno y le dijo: no hay ningún espía entre nosotros, todos somos fieles a ti. Lo que hay, y no entre nosotros, sino en medio del pueblo de Israel, es un profeta. Es el profeta que le dijo a Naamán que se sumergiera 7 veces en el Jordán y sería limpio. Ese hombre, todo lo que tú hablas en secreto, se lo dice al rey de Israel, porque no hay secretos para ese hombre. Ese hombre puede mirar hacia acá mientras nosotros hablamos,
o puede poner su oído hacia acá y puede ver y puede oír todo lo que hablamos nosotros y se lo comunica a el rey de Israel. Pues manden a buscar a ese hombre, traigan a ese hombre acá, porque vamos a arreglar cuentas con él. De seguro no lo iban a matar, más bien de seguro le iban a decir: tienes trabajo con nosotros, vas a ser nuestro consejero, vas a ser nuestro asesor de guerra, porque si estás asesorando muy bien al rey de Israel en la guerra y no le podemos ganar ni una, no le podemos hacer una emboscada que ellos no se libren de ella, pues tú vas a ser nuestro asesor y te vamos a pagar muy bien. Pero un profeta no es un empleado de un gobierno. Un profeta no viene para trabajar por un sueldo para un gobierno o para un rey, sino que viene para llevar a cabo los negocios del que lo envió. Aparece sobre la tierra como administrador del creador de los cielos y la tierra para la edad o dispensación en que Dios lo envía. Por eso viene con las dos conciencias juntas, para hacer aquello que el que lo envió quiere que se haga. Y él no lo puede hacer si no entiende lo que corresponde para ese tiempo. Pero como viene preparado para ver y entender y hacer la obra de Dios para ese tiempo, no tiene ningún problema. Él solamente necesita hacer una cosa luego que él sabe lo que debe hacer. ¿Cuántos saben lo que él necesita hacer para que se cumpla lo que está prometido para ese tiempo? Lo único que necesita hacer es lo que se hizo cuando se creó los cielos y la tierra: hablar la palabra del que lo envió. Desde que el pueblo de Israel dijo: no hable más Dios con nosotros porque vamos a morir, Dios dijo: bien han dicho, profeta de entre vuestros hermanos os levantará el Señor, os levantaré y pondré mi palabra en su boca y él hablará lo que yo le mandare, y cualquiera que no escuchare lo que él hablare en mi nombre, yo le cortaré, le desarraigaré del pueblo. Eso es lo que Dios dijo y no ha cambiado su parecer, no ha cambiado su forma de pensar. Así ha sido, así es y así seguirá siendo. Todas las cosas que Dios ha de llevar a cabo, las llevará a cabo a través de carne humana, hablando las cosas que corresponden para ese tiempo. Por eso, cuando nosotros queremos saber lo que Dios ha de hacer en este tiempo, buscamos la palabra de Dios hablada a través de sus santos profetas enviados a la tierra. Y a medida que Dios ha ido hacia adelante enviando mensajeros para cada edad y luego para cada dispensación, cuando viene un mensajero de una dispensación, habla más claro acerca del mismo tema que hablaron otros mensajeros del pasado. Y cuando envía un mensajero dispensacional, habla más ampliamente de lo que es el mensaje dispensacional del pasado, del presente y lo que haya para el futuro.
Y entonces se ve más claro el cuadro del programa divino. Por eso son enviados los profetas de cada edad, son enviados con o sin limitaciones. Son enviados en tal forma que nadie puede juzgarlos. Por eso dice, nadie juzga a un profeta, porque un profeta es la palabra para su edad o dispensación. Vienen para hacer la obra de Dios para ese tiempo. Y la obra de Dios es hecha por creación, por la palabra que habla ese mensajero. Es una obra de creación. Dios no ha dejado de crear. El programa de creación ha continuado hacia adelante, aunque algunas personas no lo hayan comprendido. Por eso, a través de la Escritura, usted encuentra que la voz de Dios ha estado hablando de edad en edad y de dispensación en dispensación. El mensaje de una edad es una porción del mensaje de esa dispensación en donde está esa edad. Pero el mensaje de una dispensación es el mensaje que cubre la dispensación completa por el tiempo que corresponda esa dispensación. Han transcurrido ya 2 dispensaciones conocidas por los seres humanos, la de la ley, y estamos en el final de la segunda dispensación. Cuando llegó el tiempo para el comienzo de la dispensación de la ley, apareció el mensajero dispensacional para esa dispensación, y lo conocemos por el nombre de Moisés. Moisés fue el profeta más grande de la dispensación de la ley, porque fue el padre de esa dispensación. Ese profeta fue tan grande que dijo Dios: no ha habido hombre como Moisés, con el cual yo haya hablado, porque a todos los profetas yo le he hablado en visión o en sueño, pero a Moisés yo le hablé cara a cara. Dios dijo que no había habido ninguno como Moisés, y dijo: y con todo y eso, no hay hombre más humilde que Moisés. Ahora vean ustedes que la humildad no es ser ni tonto, ni ser una persona tranquilito, no. Porque Moisés, cuando le daba coraje, cuando se sentía herido, cuando se sentía molesto, mire, hasta las tablas de la ley las rompió y dijo: este pueblo no es digno de recibir esta palabra. Y cuando en otra ocasión le dio coraje, no tocó la roca, sino que la hirió. Así es que el ser humilde no depende si le da coraje a uno o si no le da coraje. El ser humilde depende de la actitud de la persona ante el programa de Dios.
Hay personas que parecen muy humildes, pero cuando oyen o saben acerca del programa de Dios, no pueden creerlo y dicen: eso yo no lo creería ni lo recibiría nunca. Pues miren, no es tan humilde como parecía, porque ante la presencia de Dios aparece como un rebelde, aparece como una persona soberbia, porque cree que sabe más que Dios. Cree que la mente finita que tiene es tan grande y lo sabe todo, que puede decirle a Dios la forma en que Dios tiene que hacer las cosas. Esa es una persona con una apariencia humilde y con un espíritu soberbio. Así es que Moisés, para mucha gente, no era muy humilde. Imagínense cuando Moisés decía: entren a esa ciudad y no dejen ni a los niños. No parecía ser muy humilde, ¿verdad? Y cuando Moisés caminaba hacia adelante con la palabra y traía los juicios sobre Egipto como los trajo, no parecía ser muy humilde. Pero la humildad no depende de las apariencias a las cuales la gente le llaman humildad, sino que depende de lo que tenga la persona en su corazón frente al Creador de los cielos y de la tierra. Es igual que ser rico. Ser rico no depende de las riquezas materiales que posee el ser humano, porque ser rico es ser rico en las cosas de Dios. Y hay muchos ricos que parecen pobres, y hay muchos pobres que parecen ricos. Es igual que Lázaro, aquel mendigo que murió, dice el Señor Jesús, y fue llevado al seno de Abraham, al paraíso, y allí fue consolado. Era un pobre rico, un pobre pero que tenía las riquezas en el paraíso. Así es que era un rico, entonces era un rico, pero pobre aquí en la tierra. Un rico pobre. Pero había otro que era rico aquí en la tierra. Y cuando murió, fue llevado a otro lugar, al cual nadie quisiera llegar. Y ese rico era pobre completamente. No pudo llevar nada de lo que tenía aquí en la tierra. Porque es que muchas personas piensan que la vida termina cuando se mueren y no saben que la vida aquí en la tierra es una pasada por esta dimensión terrenal para cumplir en el programa de Dios una etapa de ese programa que Él tiene con los seres humanos. Y que esto, comparado con lo que hemos de vivir, es solamente un puntito o un grano de arena en el universo. Es tan y tan pequeñito el tiempo que vivimos aquí en esta tierra con estos cuerpos terrenales, que cuando estemos ya en eternidad, dice que toda lágrima será enjugada. No va a haber ya ni deseo ni motivo para recordar las cosas que nos hicieron llorar.
porque tendremos tantas cosas que nos harán reír y nos harán sentir tan felices que no hemos de tener tiempo para colocar cosas que nos traigan tristeza. Muchas personas no saben lo que significa la vida aquí en la tierra. Creen que la vida aquí en la tierra es el todo del ser humano y creen que deben aprovecharse bien aquí en la tierra y vivir como ellos deseen vivir y no vivir de acuerdo a la palabra de Dios, al programa que Dios tiene para el tiempo en que ellos viven. Al no entender el programa de Dios, no buscan el reino de Dios, el cual es eterno. Al no buscarlo, entonces, no han tomado parte en el programa de Dios para vida eterna. Pero es necesario que nosotros comprendamos lo que es la vida aquí en la tierra, para que así nosotros, aunque participemos de todas las cosas de la tierra, nuestro corazón esté en las cosas del cielo, esté en ese programa celestial que Dios tiene y podamos ver y entender la parte del programa divino que Él esté llevando a cabo en los días en que nosotros vivimos, el cual tiene que ser dado a conocer por el mensaje que vendrá a través del mensajero que Él tenga para nuestro tiempo. Así como había un mensaje para el tiempo de Noé, el cual lo tenía Noé, el cual era el mensaje o la voz del Señor para el fin de aquel siglo y de aquella generación. Y así también en el tiempo de Moisés, el mensaje final para Egipto lo tenía Moisés, y era un mensaje de juicio para el reino gentil de los egipcios, pero era un mensaje también, por otro lado, de bendición para el pueblo hebreo, para cumplirle al pueblo hebreo las promesas divinas de aquel tiempo, las cuales venían en un velo de carne humana. Por eso se cumplieron a través de carne humana. Luego, cuando terminó aquella dispensación de la ley, entonces apareció Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Cuando ellos aparecieron, la voz de Dios se estaba moviendo de dispensación. Dios se estaba moviendo de la ley a la gracia. Y Juan el Bautista comenzó a proclamar el mensaje para aquella generación en el fin del siglo y en el fin de aquella generación. Y continuó el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía el mensaje final para aquella generación y aquella dispensación de la ley, y tenía el mensaje para la nueva dispensación. La voz de Dios estaba sobre la tierra en un hombre. Cuando Jesús, hablando con aquellos líderes religiosos, escuchó que ellos le dijeron: nosotros tenemos a Moisés. Él les dijo: si ustedes creyeran en Moisés, ustedes creerían en mí también, porque de mí habló Moisés. Porque un mensajero dispensacional habla del próximo mensajero dispensacional que ha de venir al final de esa dispensación para comenzar una nueva dispensación. Por eso Moisés habló del final de la dispensación de la ley
y del mensajero que aparecería, el cual Moisés señaló como un profeta, el cual es señalado en la profecía del Antiguo Testamento como el profeta Mesías. Apareció y allí estaba la voz de Dios para el final de aquella generación. Les dio a conocer el juicio que vendría para aquella generación de la ley, y también les dio a conocer de la bendición que vendría para la nueva dispensación, para aquellos que entrarían a la nueva dispensación. Jesús sabía quién Él era. Jesús vino a la tierra para cumplir el propósito divino. Jesús conocía el programa de Dios. Por eso Jesús decía: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Lo que Él vio hacer a Dios en el Antiguo Testamento fue lo que Jesús hacía, fue lo que Jesús hizo en su ministerio y luego que ascendió a los cielos también. Por eso Jesús podía decir también: yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que oigo al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Y Él decía también orando: la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron. Jesús, siendo profeta, el profeta de la segunda dispensación, el mensajero de la segunda dispensación, el profeta dispensacional de la segunda dispensación, Él llevó a cabo la obra que correspondía para la salida del pueblo de Dios. Él llevó a cabo la obra del Cordero de Dios, así como para la salida del pueblo de Israel en Egipto, en aquel éxodo se sacrificó un cordero. Así también Jesucristo, siendo el mensajero para esa nueva dispensación, vino a ser también el cordero para ese éxodo de esa dispensación. Y su sangre sería colocada en el dintel del corazón de todos los creyentes. Y el Señor Jesucristo habló también del final de la dispensación de la gracia, y habló también del mensajero que aparecería al fin del siglo para traer el mensaje de Dios y recoger a todos los elegidos. Por eso el Señor Jesucristo dijo acerca de todos los hijos del reino, dijo que el reino de los cielos era semejante a un hombre que salió a sembrar y sembró buena simiente. Y luego, cuando durmieron, vino un hombre malo y sembró mala simiente. Y cuando nació la buena simiente, también nació la mala simiente. Y vinieron los obreros, los siervos del padre de la familia, y dijeron: ¿no sembraste buena simiente? ¿Por qué ha nacido mala simiente en el campo? Él dijo: un hombre malo, un enemigo mío, vino y sembró mala simiente. Ellos dijeron: ¿quieres que arranquemos la cizaña, la mala simiente? Él les dijo: no, porque arrancando la cizaña pueden también arrancar el trigo. Cuando Él les interpretó
esa parábola les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Y la buena simiente son los hijos del reino, los hijos de Dios. Y el campo es el mundo, y la siega es el fin del siglo. Y los ángeles, o sea, los segadores, son los ángeles. Y al fin del siglo enviaré a los ángeles para llevar a cabo la labor que ustedes quieren llevar a cabo en este tiempo. O sea, la labor de la gran cosecha es en el fin del siglo. Y nosotros estamos viviendo en el fin del siglo, en el fin de la segunda dispensación. Por lo tanto, estamos viviendo en el tiempo de la cosecha, en donde el Señor, el Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a todos los elegidos, para juntar todo el trigo del Señor, para juntar a todos los hijos del reino de los cielos, y para, por otro lado, traer el juicio sobre la cizaña. Por eso el ministerio que corresponde al tiempo final es el ministerio de las dos olivas. Es el ministerio de los ángeles que el Señor dijo que estarían sobre la tierra manifestados para operar la palabra creadora, para traer bendición a los hijos del reino y para traer el juicio y la maldición a la cizaña. Así será en este tiempo final. Por eso es que el ministerio de Apocalipsis 11 es el ministerio del sexto sello, es el ministerio que trae el juicio divino sobre la tierra, el cual será hablado en estos días finales, como fue hablado en el tiempo de Moisés, por Moisés, sobre el reino gentil de Egipto. Y aquello se ha de repetir en este tiempo, juntamente con lo que trajo el profeta Elías. Por eso el ministerio de los ángeles es el ministerio de Moisés y Elías, repitiéndose en este tiempo final, actualizándose en este tiempo final, para traer bendición a unos y juicio y maldición a la cizaña. Eso es en esa forma, querramos o no querramos que sea así. Y todo eso será no con espadas literales, ni con ejércitos literales, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Porque la espada de dos filos es la palabra de Dios. Con esa palabra será hablada la bendición que corresponde a los hijos del reino de los cielos y el juicio que corresponde al reino de los gentiles, que ha llegado a su fin, que ha llegado a el siglo final, que ha llegado a su generación final. Esta generación, dijo el Señor, no pasará. La generación que vería el retorno del pueblo hebreo a su tierra. Por eso tenemos que estar a la expectativa en este tiempo, porque vendrá sobre la tierra un mensaje que proclamará bendición para unos y juicio y maldición para otros. Por eso, cuando el Señor Jesucristo leyó en Isaías capítulo 61, Él, leyendo allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, dice de la siguiente manera:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa escritura estaba cumpliéndose porque Él era la palabra encarnada en esos días, la palabra materializada, y en Él estaba la voz de Dios para esa generación. Ahora Él no continuó leyendo. Fíjense en el mismo capítulo 61 y verso 2, donde dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Eso no lo leyó. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso no lo leyó, porque eso correspondía para el tiempo final, en donde se proclamaría, en donde se predicaría el día de venganza del Dios nuestro sobre el reino de los gentiles, que ha estado matando a los hijos del reino de Dios desde el tiempo pasado hasta el tiempo presente. Desde que comenzó el reino de los gentiles con la cabeza de oro, o sea, el reino o etapa de la cabeza de oro en el tiempo de Nabucodonosor, hasta este tiempo en donde nos encontramos, o sea, el tiempo de los pies de hierro y de barro cocido. Ese reino de los gentiles ha estado persiguiendo y matando a los hijos del reino de Dios, del reino de los cielos. Podemos ver que el pueblo hebreo pidió la muerte de el Señor Jesucristo. Y también Juan el Bautista murió. ¿Quién mató a Juan el Bautista? El gobierno que había en esos días, el cual era un gobierno romano. Era el gobierno de los gentiles. El gobierno romano era la etapa de las piernas de hierro. Luego, ¿quién mató al Señor Jesucristo? El pueblo hebreo pidió su muerte y el imperio romano lo crucificó. El reino de los gentiles crucificó al Señor Jesucristo y colocó en su costado, en su corazón, una lanza, y de allí salió agua y sangre. Ahora, la sangre de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo y de todos los santos que el imperio o reino de los gentiles ha perseguido y ha matado, tiene que ser vengada. Porque dice la Biblia: el que a hierro mata, a hierro debe morir. Y eso es lo que acontecerá con el reino de los gentiles. Ha perseguido a los hijos del reino de Dios. Y en el tiempo final
Dice Apocalipsis que Dios vengará la sangre de los santos, la vengará de manos del reino de los gentiles. Por eso es que en la profecía de Daniel dice que una piedra no cortada de manos vino e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Es en este tiempo final, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, en donde por y con la palabra que será hablada, con la proclamación del día de venganza del Dios nuestro, será que el reino de los gentiles será herido en los pies de hierro y de barro cocido. El reino de los gentiles se levantará en contra del reino de Dios. Eso está en el libro del Apocalipsis. Dice que los reyes, los 10 reyes que le dan el poder a la bestia, dice que se levantarán para hacer guerra contra el Cordero y contra los que siguen al Cordero. Apocalipsis capítulo 17, verso 16 en adelante dice: y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos, leemos un poquito antes, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Ven ustedes? La bestia y los 10 reyes se levantarán en contra del Cordero y en contra de los que están con el Cordero. Y en el capítulo 19 y verso 19 en adelante dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Para guerrear en contra del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es el Señor Jesucristo en su venida, conforme al orden de su venida. Y cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, conforme a Apocalipsis 19, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será la palabra de Dios encarnada en un hombre. ¿Cómo va a pelear y a guerrear contra el Cordero, si no es que el Cordero estará sobre la tierra en su venida, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como aparece en Apocalipsis 10, rugiendo como un león y con el libro abierto en su mano, el libro de la redención, el título de propiedad, para traerlo de nuevo a la raza humana? Si no es así, él no podría, el enemigo no podría levantarse en contra del Señor Jesucristo y contra aquellos que le siguen en el tiempo final, porque
En este tiempo final, en la venida del Señor, en la venida del Hijo del Hombre, Él vendrá como el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, y eso no lo sabrá la bestia, ni la imagen de la bestia, ni los 10 reyes que se levantarán para pelear en contra del Señor en su venida. Dice, y Él los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él los vencerá, dice Apocalipsis 17 y Apocalipsis 19. ¿De parte de quién estará usted entonces? Los vencedores estarán de parte del vencedor. En este tiempo hay una grande bendición para todos los vencedores. Hay una grande bendición divina para todos los hijos del reino de Dios. Y es menester que escuchemos su voz en este tiempo final. A través de lo que Él estará hablando, entenderemos todas las bendiciones, todas las cosas que Él tiene para nosotros. Y cuando estemos escuchando su voz, estaremos escuchando lo que Juan escuchó y quiso escribir y le fue dicho, no lo escribas. Estaremos escuchando los 7 truenos de Apocalipsis en una forma consecutiva, porque ese será el mensaje, la voz de Dios para este tiempo final. Él vendrá rugiendo como cuando un león ruge, o clamando, hablando como cuando un león ruge, y 7 truenos emiten sus voces. Es un mensaje que recorrerá 7 fases o 7 etapas consecutivamente para prepararnos, darnos la fe para ser transformados, la revelación para ser transformados y para entrar a la eternidad. Todo eso estará en la voz de Dios en el fin del siglo XX. Porque esa voz de Dios en este tiempo final será la gran voz de trompeta para juntar a todos los elegidos. Será la trompeta final que antecede a la resurrección de los muertos en Cristo y a la transformación de los que estén vivos. Por eso dijo el apóstol San Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos moriremos, sino que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Eso es lo que está prometido para los hijos del reino de Dios, y eso es lo que estará siendo enseñado y proclamado en este tiempo final. Y esa voz de Dios en este tiempo estará sonando como una trompeta, como la trompeta final, la gran voz de trompeta, para hablarle al corazón de todos los hijos del reino de Dios. Las personas que viven sobre la tierra no vienen a ser hijos de Dios porque escuchen la voz de Dios, sino que oyen la voz de Dios porque son hijos de Dios.
Por eso Apocalipsis 22 y verso 17 dice: el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera, porque toda persona tiene libre albedrío, el que quiera venga y tome del agua de la vida. ¿De qué vida? De la vida eterna. Tome gratuitamente. En este tiempo final en que vivimos, el agua de la vida eterna para entrar a la eternidad, aún estando vivos, estará aquí en la tierra disponible para todos los seres humanos. Esa agua viva para entrar a la vida eterna estando aún vivos no es otra cosa sino la palabra de Dios, el mensaje final de Dios, la gran voz de trompeta, la voz de Dios en el fin del siglo XX. Y todos los hijos del reino de Dios estarán en este tiempo final sedientos de entrar a la eternidad. Por lo tanto, estarán sedientos de oír esa voz de Dios para entrar a la eternidad en estos días finales. Estarán en la misma condición que estaba el salmista cuando dijo: mi alma tiene sed, sed de Dios, del Dios vivo. Así estará el alma de cada hijo de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este tiempo final en que estamos viviendo, Dios dice que habrá hambre sobre la tierra y sed sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hay hambre y sed de oír la palabra. ¿Qué palabra? La palabra, el mensaje que corresponde a este tiempo final. ¿Qué palabra? ¿Qué mensaje? El mensaje de gran voz de trompeta que reunirá a todos los elegidos en este tiempo final para entrar todos unidos a la eternidad. Somos bienaventurados nosotros en vivir en este tiempo final, porque estamos viviendo en el fin del siglo, en donde la voz de Dios está en este tiempo final como gran voz de trompeta, como trompeta final, revelándole a todos los hijos de Dios las cosas que ellos deben conocer, dándoles a conocer la revelación de Jesucristo. Así como Jesucristo 2000 años atrás, cuando estuvo sobre la tierra, estaba dándoles a conocer la revelación de Dios en esos días, la revelación de Dios en carne humana, para llevar a cabo el programa de redención, esa primera parte, con la sangre del Cordero de Dios. Así Jesucristo en estos días finales promete estar para dar a conocer su revelación, para revelarse a su pueblo en estos días finales conforme a su promesa. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. La revelación de Jesucristo. Él dijo que la revelación de Jesucristo, la revelación del Hijo del Hombre, sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra ¿dónde? En el occidente. La revelación de Jesucristo, la revelación del Hijo del Hombre, se muestra, se manifiesta en el occidente. Y Él envía a su ángel mensajero, su último profeta, para traer la revelación
de Jesucristo, para dar a conocer la revelación de Jesucristo, para revelar a Jesucristo a todos los hijos del reino de Dios. Necesitamos entonces oír la voz del Señor en el fin del siglo XX para poder ver y recibir la revelación de Jesucristo, la revelación del Hijo del Hombre en el occidente. Porque así como la revelación de Dios 2000 años atrás fue en el oriente a través de carne humana, en la persona de Jesús de Nazaret, y Él fue el que reveló al Padre a la gente, así el ángel mensajero de Jesucristo revelará a Jesucristo a la gente, revelará a Jesucristo en el occidente en los días finales, y con el mensaje, con la voz de Dios con la cual Él vendrá en estos días, nos alumbrará el entendimiento, la mente, para poder comprender estas cosas, estos misterios del reino de los cielos. Porque la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago que sale del oriente, lo cual fue 2000 años atrás en el oriente, y se manifiesta, se revela en el occidente, lo cual corresponde para este tiempo final. Ese es uno de los grandes misterios, o el misterio más grande de toda la Biblia. Es el misterio por el cual hubo silencio en el cielo por casi media hora de las del cielo. Porque un día delante del Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día. Media hora en el cielo equivale en esas matemáticas a casi 21 años. Casi media hora es casi 21 años. Ahora ven ustedes ese misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida del Señor, de la venida del Hijo del Hombre. Es un misterio tan grande en la Biblia que hubo silencio en el cielo por casi media hora cuando se abrió ese sello. Cuando ese sello se cumple, hay silencio en el cielo por casi media hora. Es el misterio del cual el Señor Jesucristo dijo que ni los ángeles ni nadie sabía cuándo sería el día y la hora, en que el Hijo del Hombre se manifestaría, vendría. Porque nadie sabía en qué día. Todos esperaban en el pasado que fuera en el día en que ellos vivieron. Por ejemplo, hay días literales y hay días espirituales. Días espirituales vienen a ser edades. Y en cada edad, cada mensajero esperaba y creía que era en su día, pero no fue en el día de ellos. Ahora, ¿qué día en lo literal fue que el Señor Jesucristo resucitó? Fue el día octavo, el día domingo. Y el domingo representa en lo espiritual la edad o etapa eterna, la edad o etapa de la piedra angular, la edad o etapa de la venida del Hijo del Hombre. Es
en ese día, en el día del Hijo del Hombre, en el día del Señor, en que la venida del Hijo del Hombre se realiza conforme al orden de su venida y conforme al lugar establecido por Dios para ese evento. Él dice que la venida del Hijo del Hombre sería como el relámpago que resplandece, que se revela en el occidente. Y el occidente ya sabemos dónde queda. El oriente es allá en la tierra de Israel, pues ellos están en el Medio Oriente. Pero el occidente es la tierra de América, la tierra que nos vio nacer, la tierra que por elección divina es la tierra en donde vivimos. La tierra del occidente, la tierra de América, el continente americano, tiene la promesa de la manifestación de la revelación del Hijo del Hombre en el fin del siglo. Es la tierra que tiene la promesa de oír la voz de Dios en el fin del siglo final. Y estamos viviendo en el fin del siglo. Estamos viviendo en el tiempo en que la voz de Dios nos habla de estas cosas, de estas promesas finales, nos habla de esta revelación apocalíptica y nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro apocalíptico que revela el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Es tiempo que entendamos estas cosas, porque es el tiempo de la voz de Dios en el fin del siglo XX. Y yo le pregunto a usted en esta ocasión: ¿la voz de quién escuchará usted en estos días finales? ¿La voz de quién escuchará usted para conocer el programa divino para este tiempo en que vivimos? Si viviéramos en el tiempo de Moisés, escucharíamos la voz de Dios a través de Moisés. Si viviéramos en el tiempo de Noé, escucharíamos la voz de Dios a través de Noé. Aunque pareciera de momento inconcebible, era la voz de Dios en el fin de ese siglo y de esa generación. Si viviéramos en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús, escucharíamos primeramente la voz de Dios a través de Juan el Bautista y luego continuaríamos escuchando la voz de Dios a través de Jesús de Nazaret. Aunque las religiones de aquel tiempo y los líderes religiosos de aquel tiempo decían: no escuchen a ese hombre, decían: ese es Beelzebú. Pero él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. La voz de quién se tenía que escuchar en aquellos días para estar escuchando la voz de Dios y conocer los planes de Dios para aquellos días. Muchas personas decían: tenemos que escuchar la voz del sumo sacerdote de este tiempo.
Otros decían, yo vivo en tal ciudad, tengo que escuchar la voz de Dios a través de el ministro, del sacerdote de la sinagoga en donde yo vivo. Todo eso estaba muy bien, pero la voz de Dios ya estaba no en forma de letra para estar escuchando la repetición sin darle el sentido correcto a esa letra. Se estaba viviendo ya en el tiempo en que esa letra se estaba cumpliendo y era necesario escuchar a un hombre que tuviera el sentido correcto de esa letra. Y ese era Jesús de Nazaret. Por eso él decía, hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. En todos los tiempos, siempre para oír la voz de Dios hay que escuchar a un hombre, porque Dios no habla a través de animales, sino a través de hombres. A menos que usted no sea como Balán, que necesite que Dios le hable a través de una mula. Pero queremos mejor que nos hable a través de un mensajero. No fue el ángel que habló, sino la mula. Pero a través de los mensajeros habla el Señor. Habla Dios, y eso es lo que todos queremos, oír la voz de Dios en el final del siglo XX. Queremos oír la voz del Señor Jesucristo con su mensaje de amor para nosotros, porque no solamente dice que el mensaje final será para anunciar, para predicar el año de venganza del Dios nuestro, sino que también dice, y para consolar a todos los enlutados. Todos los enlutados, los que viven en este tiempo, tienen seres queridos que han muerto. Y también tenemos a todos nuestros amados hermanos, nuestra familia espiritual que vivió en 7 etapas o edades del pasado, que también han muerto o que duermen, porque los santos no mueren, están en el paraíso, y estamos de luto en cuanto a eso. Pero viene para consolar a todos los enlutados el mensaje final del siglo XX, o el mensaje del final del siglo XX, para consolar en este tiempo, para decirles, hemos llegado al fin del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles ha terminado y el tiempo del reino de Dios ha llegado, y estamos en el tiempo en que la resurrección de los muertos en Cristo tiene que ocurrir de un momento a otro. Luego que la trompeta final, la gran voz de trompeta, la voz de Dios en el fin del siglo XX haya hablado todo lo que tiene que hablar, conforme al orden en que siempre la voz de Dios ha hablado en la tierra. Cuando no tenga nada más que decirnos la voz de Dios, entonces tiene que ocurrir la resurrección y luego la transformación de nuestros cuerpos.
Pero primero oímos la voz de Dios, la voz del Hijo del Hombre, para poder ser transformados, y los muertos para poder resucitar. Dice que tendrán que oír la voz del Hijo del Hombre. Jesús dijo: porque he aquí viene la hora cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, resucitarán. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que hace, lo hace por su palabra. Tiene primero que hablar para poder realizar sus planes. Si va a resucitar a los muertos, tiene que hablar. Y tenemos el ejemplo de Lázaro. Cuando fue a resucitar a Lázaro, clamó a grande voz: Lázaro, ven fuera. Mostrando así que el mensaje final sería el clamor de la resurrección. Sería la gran voz de trompeta para llamar a todos los hijos del reino, no importa en dónde se encuentren. Esa es la voz de Dios al final del siglo XX. Y después vendrá otra voz, vendrá la voz de Dios a través de algún otro mensajero. Quiero decirles que Apocalipsis concluye con la voz de Dios a través del mensajero apocalíptico, que traerá la gran voz de trompeta, y después de él no vendrá otro mensajero. Con ese pasaremos a la eternidad. Con ese mensaje continuaremos por toda la eternidad. Por eso dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesús envía a su ángel mensajero, su último profeta en este tiempo final, para dar testimonio de esta revelación apocalíptica a todas las iglesias, a todos los seres humanos, para que así reciban las grandes promesas divinas que corresponden a este tiempo. A través de ese mensaje que traerá este mensajero, será que entenderemos todas las cosas de Dios para este tiempo. Será a través de ese mensaje que seremos preparados para la transformación de nuestros cuerpos. Porque así como traímos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, de Jesús. Porque seremos transformados a la final trompeta, cuando hayan resucitado todos los muertos que están en el paraíso. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Jesucristo. Y cuando seamos transformados, estaremos a imagen y semejanza de Jesucristo. Seremos como Él. Y ya no más sufrimientos, no más muerte, no más limitaciones. Entraremos a la eternidad y estaremos como Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el plan, ese es el programa. Cuando nosotros podemos comprender estas cosas, entonces podemos ver lo bella que es la vida. Esta vida que Él nos ha dado
la cual aquí en estos cuerpos terrenales es por un corto tiempo, es una vida muy bella, porque es con un propósito divino. Y si usted y yo miramos el propósito divino por el cual hemos aparecido aquí en la tierra, podemos ver y disfrutar de la belleza de la vida que Dios nos ha dado. Y podemos entonces vivir con la esperanza de una vida mejor en el futuro, de una vida con más beneficios, con más bendiciones y con menos limitaciones, con más bendiciones y sin problemas. Porque lo que algunas personas ven en la vida, para mirarla y verla en una forma negativa, lo que ellos miran son los problemas, las dificultades. Y por eso dicen que la vida no vale nada, que no vale la pena vivir, que la vida no es bella. Pero es porque miran los problemas de la vida, miran la vida en una forma negativa. Son personas pesimistas que no han visto el programa divino para ver que solamente aquí estamos en estos cuerpos terrenales temporariamente, en lo que completamos esta etapa del programa divino, pero que luego pasamos a otra etapa superior, en donde estaremos disfrutando la herencia que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Por eso, mire usted la vida desde el punto de vista divino. Mire usted la vida en la forma en que Dios la ve. Y piense usted de la vida en la forma en que Dios piensa. Y entonces usted pensará como Dios y dirá: todas las cosas ayudan a bien, obran a bien a los que aman a Dios, los que conforme al propósito divino son llamados. Todo esto es para ser entendido en este tiempo, y todo esto es dado a conocer a través de la voz de Dios, por la voz de Dios al final de este siglo XX. La voz de Dios al final del siglo XX nos muestra todos estos misterios, todas estas cosas, y nos llena de alegría y de entusiasmo, de regocijo, y nos dice: hacia adelante siempre, sin temor, porque vuestra redención, la transformación de vuestros cuerpos está cerca. Estamos en ese tiempo. La voz de Dios al final del siglo XX, para consolar a todos los hijos del reino de Dios. Es un consuelo para nosotros saber que estamos viviendo en el fin del siglo. Es un consuelo para nosotros saber que estamos viviendo en el fin del tiempo, en donde la eternidad se va a entrelazar con el tiempo, y nosotros pasaremos de tiempo a eternidad con el mensaje eterno, con la voz eterna de Dios en el fin del siglo XX. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude Dios
en estos días y nos abra bien el entendimiento como se lo abrió a los discípulos que iban de camino a Emaús para entender las Escrituras en el fin del siglo XX. Que pasen todos muy buenos días o buenas tardes, y será hasta la próxima ocasión en que estaré nuevamente con ustedes. Me gustaría que no fuera tan tarde como fue en esta ocasión, porque la ocasión anterior fue por ahí por Semana Santa, cerca de Semana Santa, y en esta ocasión estamos nuevamente en Semana Santa. Estamos hoy en Domingo de Ramos, en Domingo de Pascua, y esto nos recuerda 2000 años atrás, cuando uno dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestro medio, en vuestros oídos. Eso tiene doble cumplimiento conforme al programa divino. Allá se escuchó la voz de Dios en el final de aquella generación, y acá también en el final de esta generación y en el final de este siglo. Al repetirse la historia, la voz de Dios nuevamente resuena para todos los hijos del reino de Dios. Bueno, dejo con ustedes a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para que concluya nuestra parte en esta tarde. Él dijo que era como hasta las 4, pero está bien ya hasta... El resto lo dejamos para la próxima ocasión, y si no ocurre la resurrección, pero si ocurre, si no puedo venir donde ustedes y ocurre, ¿saben una cosa? Es que ya no tenía nada más que decirle a ustedes. Algún día, y espero que no sea muy lejos, que no esté muy lejano, algún día espero predicar el último mensaje. Y cuando predique el último mensaje, por supuesto a ustedes, espero predicar sobre la tierra el último mensaje, y después ya podré irme a donde yo quiera o a donde Dios quiera que me vaya. Pero sé que hasta que no predique el último mensaje, no puedo escaparme de ustedes. Y si no puedo escaparme, pues entonces estaré hablándole a ustedes todo lo que Dios ponga en mi mente, en mi corazón y en mi boca para ustedes. Unos 20 y algo de años, por allá en el 62 y 63, él me dijo: habla lo que yo te diga, cree, lo reciban o no lo reciban. Y después me hizo saber que los entendidos iban a entender y lo iban a recibir. Así es que no es solamente un mensaje para juicio sobre el reino de los gentiles, sino que también es un mensaje para bendición y para consuelo para todos los hijos del reino de Dios. Para todos ser llamados, recogidos y preparados para la transformación de los cuerpos terrenales. Yo sé
que no me puedo ir a otro lugar para traer este mensaje, sino que tengo que permanecer en el occidente y reconocer, así como Dios ha reconocido a su pueblo, a los hijos del reino, los ha reconocido en el occidente, así como reconoció a Israel en Egipto cuando estaban en Egipto para llevar a cabo el éxodo. Yo tengo que reconocer también que en el occidente están los, y tengo que reconocer que recibirán la voz de Dios, oirán la voz de Dios, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y como le dijo Dios a Moisés: yo pondré mi palabra en tu voz, te muestre, te diga que hables, y ellos oirán tu voz. Así es en este tiempo. Por eso, para llamar a los escogidos, a los elegidos, lo único que hay que hacer es sonar la gran voz de trompeta. Usted que me escucha y que está aquí presente en esta ocasión, y los que me escuchan a través de esta cinta grabada o a través de esta película de video, o que pueden leer en algún folleto, en este folleto que será impreso, usted escucha la voz de Dios en el fin del siglo, no porque alguien lo obligue a usted a escucharlo, sino porque usted es un hijo del reino de Dios y usted está elegido, escogido por Dios para vivir en este tiempo, y en su corazón estaba esperando oír la voz de Dios en este tiempo final. Nadie lo obliga a usted a recibir, a oír la voz de Dios. Usted la escucha y le suena dulce en su oído y en su corazón. Usted la escucha y va entendiendo el programa que Dios tiene, y puede ver y sentir el amor tan grande de Dios hacia usted. Solamente saber que lo que Dios quiere es que usted y yo vivamos por toda la eternidad sin problemas, sin sufrimientos, sin pobreza, sin lágrimas. Eso es porque realmente Él nos ama, y sobre todo vivir por toda la eternidad a su lado, al lado de nuestro Padre Celestial. Él dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve usted? El amor de Dios hacia nosotros es tan grande que nosotros somos movidos por causa del amor que Él tiene hacia nosotros. Y Él también se mueve para ayudarnos a nosotros, para revelarse a nosotros, para hablarnos a nosotros, porque Él nos ama tanto que Él no nos puede abandonar. Somos parte de Él. Y podemos decir, sin lugar a equivocarnos, podemos decir una cosa: Dios
no puede vivir sin nosotros. Él realmente no puede vivir sin nosotros. Por eso es que siempre, aunque en algunas ocasiones algunos en alguna edad o dispensación lo provoquen a enojo, después vuelve otra vez por amor a tratar con nosotros, a buscarnos y a brindar hacia nosotros, a brindarnos su amor sincero, su amor eterno, su amor incomparable, su amor divino, el cual no tiene barreras. El amor que nunca falla, el amor divino, el amor de Dios. Y en este tiempo Él se expresa hacia nosotros en y con amor divino. Todo lo que Él hace en este tiempo es en y con amor divino. Por eso nosotros entonces somos movidos también en y con amor para recibir, para oír la voz de Dios en el fin del siglo XX. Es una manifestación y un trato de amor divino para con nosotros. Nadie obliga a nadie. Usted es libre. Por eso dice el que quiera, porque cada persona tiene libre albedrío. Pero usted y yo, por amor a Dios, por cuanto Él nos ama también, nosotros decimos: Señor, creo y recibo tu palabra. Y te doy gracias por revelarme tu programa, tu plan para esta hora. Y te doy gracias por haberme elegido, haberme escogido para ser parte de ese programa hermoso que tú estás desarrollando en este tiempo, el cual es para vida eterna. La voz de Dios, la voz de amor divino en el fin del siglo XX. Bueno, por aquí está nuestro hermano Bermúdez, así es que dejo que él continúe con todos ustedes en esta tarde. Él dijo que era hasta las 4, pero me parece que dijo podíamos estar hasta las 4 o no sé hasta qué hora. Pero si él quiere que siga, tendrá que seguir él, porque yo hasta aquí he llegado. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, y será hasta muy pronto. Dejarnos de ver, eso nunca, porque nos seguiremos viendo aquí y después nos seguiremos viendo en la eternidad. Será entonces hasta luego.